este video hablaremos sobre el tema criterios para considerar un suelo como contaminado, presentado por los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andina del Cusco, dirigido por el docente e ingeniero Teodoro Gualguachipani, en el curso de contaminación de suelos, presentado por los estudiantes Apaza Condori Carla, Molina Escalante Gary, Zaguaraura Pozo Eliana, Santos Rojas Brian. ¿Qué es la contaminación del suelo? El suelo contaminado es aquel que ha sufrido cambios en sus características físicas, químicas y biológicas, que por su naturaleza, dimensión y duración en el tiempo resulta incompatible con sus propiedades funcionales del uso que lo suponga una amenaza grave para la salud pública o el medio ambiente. El suelo es un componente ambiental que por su origen, formación y evolución no puede ser aislado del entorno que lo circunda, representando la mayoría de los ecosistemas terrestres el medio físico y químico en el que se desarrolla la vida. Es frágil y difícil su recuperación, por su extensión limitada. Por ello, su uso inadecuado es el mismo que contribuye a la degradación de este recurso natural, no renovable a corto plazo. La degradación en cualquier cambio de las propiedades del suelo que ocasiona una reducción en sus funciones del mismo que lo desempeña. Dinámica de los contaminantes. El suelo se ha convertido en un suelo receptor de multitud de sustancias potencialmente contaminantes. Su contaminación en la interfase en la biosfera, atmósfera y litosfera. En la atmósfera se convierte en una estación de tránsito de los contaminantes, en la que puede permanecer retenidos grandes periodos de tiempo. Posiblemente que puede ser su degradación y perder su naturaleza, y ser movibles y se incorporan a los demás medios, y de ahí las redes tróficas a las consecuencias de los problemas que ellos lo acarrean. Especificación de los contaminantes. Los contaminantes se diluyen más rápidamente en el agua y en el aire. Sin embargo, en el suelo quedan retenidos a acumularse bastante tiempo. Por ello, el suelo actúa como un sumidero de mayor parte de los contaminantes, incluidos los metales pesados. La toxicidad de un agente contaminante no solo va a depender de sí mismo, sino también de las características del medio. Factores que afectan la disponibilidad de los metales. Para conocer el comportamiento de los metales pesados en los suelos, primero debemos de considerar los siguientes factores. El primero y el más importante sería el pH. Este es el principal factor de control de la disponibilidad de los metales para las plantas. La mayor parte de los metales tienden a estar, ya que al producirse un descenso del mismo, esto va a mejorar tanto a la solubilidad de los metales como su absorción para las raíces de las plantas. Otra de las propiedades sería la textura. Los suelos de textura fina producen probablemente los minerales secundarios que se alteran con facilidad y esto así va a generar una fuente principal de metales pesados, Los suelos de textura gruesa tienden con minerales primarios, como el cuarzo y con bajo contenido de metales pesados. Otra de las propiedades serían las condiciones de óxido y reducción. Muchos de estos metales forman sulfuros relativamente insolubles, con condiciones fuertemente reductoras, y estos se incluyen el cadmio, el zinc, el níquel, el monóxido de carbono, cobre y el plomo. Otros metales como el hierro y el manganeso pueden volverse más solubles en otras condiciones. Otra de las propiedades sería la capacidad de intercambio catiónico. Es una función del contenido en arcilla y una materia orgánica del suelo. Controla también la disponibilidad de los metales. En general va a generar un incremento de la capacidad de intercambio catiónico, y esto va a producir un aumento en el tiempo que estos metales se encuentran disponibles para las plantas.
dado que aumenta la capacidad del suelo a, a fijarse en metales. Continuando, ahora les explicaré sobre el comportamiento de los metales en el sistema del suelo y la planta. Bueno, el sistema suelo-planta se considera un sistema abierto que se encuentra sujeto a aportes tales como contaminantes, fertilizantes y pesticidas, y también a pérdidas mediante la lixiviación, erosión o volatilization. Bueno, ¿de qué va a tratar esto? La incorporación de los metales pesados por las plantas se produce fundamentalmente desde el suelo, a través de las raíces, y esta influencia por varios factores, entre los que destacan el tipo de suelo, la temperatura, el pH, la ariación, condiciones de redox y la fertilización. Bueno, los metales pesados incorporados al suelo pueden seguir cuatro diferentes vías: quedar retenidos en la solución del suelo o bien fijados por la absorción. Otro sería ser absorbidos por las plantas e incorporarse a las cadenas tróficas. El tercero sería pasar la atmósfera por la volatilización. Y el cuarto y por último sería movilizarse a las aguas superficiales o subterráneas. Cabe resaltar que cuando un contaminante se incorpora al suelo, desencadena una serie de procesos físicos, químicos o biológicos, que estos condicionan los efectos de este y pueden causar no solo sobre el sistema suelo, sino también sobre el resto, comportamientos ambientales y sobre una cadena trófica. Para considerar un suelo contaminado. Según Rábago, en 2010, en general se puede pensar que un suelo está contaminado cuando se superan los límites naturales, ya sea por agentes contaminantes en forma natural o no. Hoy en día es fácil superar estos niveles de fondo por emisión de muchos contaminantes procedentes, ya sea de fuentes industriales, domésticas, de transporte o entre otras. Por esto es necesario mantener los niveles de contaminación por lo menos dentro de los límites máximos permisibles que aseguran una calidad de un medio mucho mejor. Para considerar que un suelo no ha sido contaminado por compuestos orgánicos, se tomará en cuenta las siguientes condiciones. Las concentraciones del contaminante existente en el suelo deben ser inferiores a los niveles genéricos de referencia para la protección de la salud humana, así como la de los ecosistemas. Como segundo punto, los casos en los que no se dispongan de niveles de referencia para estas sustancias, las concentraciones no deberán exceder el valor medio local más 2 veces la desviación estándar. Como tercer punto, en los demás casos se considera el suelo como potencialmente contaminado, teniéndose en cuenta que realizar una evaluación para implementar acciones correctivas. Usaremos algunos términos como son: valor de fondo, es la concentración de sustancia peligrosa, presente en forma sistemática en el medio natural. Valor de referencia, es la medición correcta y conocida de cada parte. El valor de referencia se utiliza para fines de comparación durante el análisis en una medición. Nivel litológico, es el contenido de metal en una roca o material original del suelo. Índice de enriquecimiento, es la relación entre el contenido de metal en el suelo o en los suelos de una zona y el nivel litológico. Nivel de fondo, es el contenido medio de un elemento en el suelo. Índice de fondo, es la relación entre el nivel de fondo y el nivel litológico. Nivel de acumulación ambiental, este contenido por medio de un elemento en los suelos con proporciones del mismo superiores a la media de los suelos de la zona. Otro punto importante son los términos utilizados para el diagnóstico de la contaminación de suelos por metales pesados. Empezaremos por el índice de acumulación ambiental. Es la relación entre el nivel de acumulación ambiental y el nivel litológico. El índice de contaminación es la relación entre la diferencia del índice de acumulación ambiental y el índice de fondo. El nivel genérico de la referencia es la concentración de un compuesto que no conlleva a un riesgo superior a lo aceptable. El BIE es el valor indicativo de la evaluación. Valores de alerta es la concentración del metal que podría superar un riesgo para los seres vivos.
Intervención. Son concentraciones de metal que requerirán la intervención de limpieza por su alto riesgo. Índice de geoacumulación. Es la relación entre la concentración preindustrial e industrial. Factores de enriquecimiento. Son factores obtenidos de la relación entre la variación de un elemento contaminante y la variación de un elemento de referencia del suelo. Nivel genérico de referencia es la concentración de una sustancia contaminante en el suelo que genera el mayor nivel de riesgo admisible para la salud humana y algunos usos del suelo. Tales son como industrial. Es aquel que tiene como principal función el uso del servicio de soporte a actividades industriales. Suelos de uso urbano. Tiene como principal función el uso del servicio al soporte a viviendas, oficinas, equipamientos, etc. Suelos sin restricciones de uso. Son aquellos que no son ni urbanos ni industriales. Un suelo es potencialmente contaminado o sospechoso de contaminación cuando cumple con alguna de las siguientes condiciones. Como primero, sirven de soporte a actividades que comportan la utilización, el almacenamiento o la producción de sustancias, tales son como residuos de carácter peligroso. Otro punto, presentan una concentración en algunas sustancias que excede el nivel genérico de referencia. Otro punto, se observa la toxicidad en los bioensayos con el suelo. Se considera un suelo contaminado aquel que cumple algunas de las siguientes condiciones. La concentración de alguna de las sustancias que excede en 100 o más veces los niveles genéricos de referencia establecidos. Otra es la concentración letal efectiva o media para los organismos del suelo. ¿Se puede saber si un suelo está contaminado sin analizarlo? Para saber si un suelo está contaminado, debe seguir un procedimiento para conocer si la actividad está incluida en el inventario de actividades potencialmente contaminantes del suelo. Ya lo dijo Baltasar García en el siglo XVII. Sencillamente no se puede saber si está un suelo contaminado sin unos análisis previos que lo determinen. Para saber si un suelo está contaminado, se debe seguir un procedimiento que consiste en llevar a cabo un estudio histórico que permita conocer si la actividad actual o pasada puede estar incluida en el correspondiente inventario de actividades potencialmente contaminantes del suelo. En el caso de no estar incluida, si se puede presentar algún tipo de contaminación, analizando lo siguiente: los procesos productivos, los almacenamientos de residuos, los almacenamientos de productos químicos, los almacenamientos subterráneos, el tipo de terreno, la presencia de agua subterránea, la proximidad de la zona saturada a la superficie, los puntos de agua a la instalación industrial y en su entorno más inmediato o potenciales accidentes con incidencia ambiental. El estudio histórico debe reflejar la información detallada sobre la evolución cronológica de los usos del suelo en el emplazamiento y se basa en disponer aquellos datos que proporcionen los indicios fundados sobre la contaminación o alteración del suelo para planificar las siguientes fases. Por tanto, la fase de investigación inicial como la fase de investigación detallada. El estudio histórico debería contemplar una visita de campo dirigida a contemplar in situ los datos recopilados, así como obtener información cerca de la situación actual del emplazamiento. El estudio histórico es el documento que permite llevar a cabo un plan de trabajo que tiene por objeto seleccionar los puntos de muestreo con mayor probabilidad de contaminación o alteración del suelo en función del tipo y grado de contaminación, esperando con la finalidad de confirmar la presencia de concentraciones de sustancias contaminantes que puedan implicar un riesgo para la salud. Confirmar la hipótesis de distribución espacial de la contaminación o alteración, determinando, si procede, la homogeneidad de la localización espacial de las sustancias contaminantes. Obtener los datos relevantes que permitan, en su caso, el diseño óptimo de la siguiente o siguientes fases de investigación. En conclusión, tenemos que la contaminación del suelo es un problema global que tiene soluciones muy costosas y complicadas. Cuando no se dispone finalmente el análisis químico de los parámetros, ya sean necesarios y representativos, no se puede establecer si un suelo está o no contaminado. Un suelo está contaminado si se verifican simultáneamente las condiciones siguientes: la presencia de compuestos químicos de carácter peligroso, que el origen de esos compuestos peligrosos sea una actividad humana, que exista
un riesgo inaceptable asociado a estos compuestos químicos. Gracias.